Bendiciones, hermanas y hermanas. Hoy vengo con un devocional basado en el capítulo 2 de Ezequiel, llamamiento de Ezequiel. Y comenzamos introduciendo que este pasaje bíblico describe el glorioso momento del llamado del profeta Ezequiel. Tras tener visiones terribles y maravillosas de la gloria de Dios, el profeta se postra sobre su rostro. Eso está en Ezequiel capítulo 1, versículo del 27 al 28. Esto es algo que ocurrió en distintos hombres de Dios que contemplaron la gloria de Dios. Ejemplo, tenemos a Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, David, Isaías, Ezequiel, Daniel, Pablo y Juan. Hay un refrán popular que reza: la caída del hombre es el levantar de Dios. Aunque no se encuentra en la Biblia, podemos decir que es verdad. Ahora, algo que es bíblico es que el Señor dice en su palabra: en tu debilidad yo me glorío. Dios desea que el ser humano esté de pie. Esa es la posición de Dios. Esa es la posición que Dios desea para sus hijos. Las personas fueron creadas para caminar erguidas en presencia del Señor. Primero, el Señor invita al ser humano a levantarse y a continuación el Señor hace su parte y lo levanta mediante su Espíritu Santo. Esto se encuentra sustentado en Ezequiel capítulo 2, versículo del 1 al 2. Entonces, en este devocional vamos a dividirlo en dos. Primeramente, aquel ser humano que es levantado por Dios y aquel ser humano que es llamado por Dios. Y ejemplo de levantamiento del ser humano por Dios, hay diferentes partes en la Biblia, pero comenzando con Ezequiel capítulo 2 versículo 1, dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Siempre que el Señor encuentra al ser humano postrado, le ordena que se levante. En Miqueas capítulo 2 versículo 10, el profeta Miqueas declara: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. En Primera de Romanos capítulo 19 versículo 7 dice que el ángel del Señor tocó por segunda vez a Elías y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. En Marcos capítulo 3 versículo 3, Jesús le dice al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y en Isaías capítulo 60 versículo 1, el profeta Isaías escribe: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén, gloria a Dios. Ahora, ejemplos de cuando tenemos el llamamiento por Dios a hacer su obra. Ejemplo de esos otra vez tenemos en Ezequiel capítulo 2 versículo 1. Dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Una vez que el profeta se puso de pie, Dios lo llamó a cumplir su misión. En Deuteronomio capítulo 10 versículo 19, el Señor anima al profeta Daniel: muy amado, no temas, la paz esté contigo, esfuérzate y sé valiente. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. En Jeremías capítulo 1 versículo 5 vemos que el Señor llama a Jeremías y le asegura: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En Isaías capítulo 6 versículo 8, el Señor le pregunta a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces él respondió: heme aquí, envíame a mí. En Ezequiel capítulo 3 versículo 17,
El Señor le declara a Ezequiel: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y las amonestarás de mi parte. En conclusión, hermano y hermana, Dios ordena que el ser humano se levante para oír su voz. El Señor desea que estés siempre en pie. En Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesucristo nos amonesta: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano y hermano, yo deseo que tú siempre estés vigilante, que estés en vigilia hacia la venida del Señor, porque eso es algo verdadero. Ponte de pie delante del Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y así podrás vencer todos los obstáculos que se presenten en tu vida. El Señor es bueno, el Señor es amor. El Señor ha prometido que si nosotros estamos con Él, Él siempre estará con nosotros. Amén. Que el Señor te dé un feliz día y bendiciones en el nombre de Jesús.